no me acuerdo. Ya, entonces vamos a ver las enfermedades obstructivas y restrictivas. Ya, quiero que entiendan bien eso, lo van a ver siempre, todo el tiempo en el trabajo, en donde estén, les van a preguntar, ¿esta enfermedad es obstructiva o es restrictiva? Ya, cada una tiene su clasificación y muchas veces hay patrones mixtos y tienen que entender por qué es mixto. ¿Ya? Es súper fácil porque es mixto, pero entiendan la base de qué es cada uno. Ustedes tenían un poquito claro. Ya. Entonces, primero, me faltó la vez pasada explicarles dos como medidas que se ven en la espirometría. Les mostré primero los volúmenes normales y las capacidades normales, ¿ya? Pero además hay dos más que se llaman similar, pero son forzadas y que se ven en una espirometría, ¿ya? Son estas dos, el BEF o el FBC o CBC, que son lo mismo pero al revés. Siempre que ustedes le digan a un familiar, me revisa, hijita, el examen, una espirometría, ustedes van a ver esto, van a entender qué es y por qué está alterado, ¿ya? Esto se ve en las curvas cuando hacen la espirometría. Sepan qué es y por qué se ve alterado. Entonces, ¿qué es el BEF? Es el volumen expiratorio forzado. Es la cantidad de aire que una persona puede exhalar con fuerza, pero en el primer segundo. O sea, le pido al paciente, tome aire, bote fuerte y el primer segundo solamente se mide con el BEF1. ¿Ya? Por eso es BEF1. Igual hay otros tipos de BEF con otro numerito abajo, significa que al tanto segundo lo van a medir, pero solo cambia el numerito abajo. Este se mide en litros y es un indicador importante de la función de la vía respiratoria. Después tenemos la capacidad vital forzada, que acá tenemos la normal y la forzada. Este es el volumen total de aire que una persona puede exhalar con una fuerza máxima, con una fuerza después de la inhalación máxima. ¿Ya? Entonces toma aire y el volumen total que bota fuerte, no normal, esa es la capacidad vital forzada. Si yo les hablo de cualquiera de estos, es lo que se está midiendo, pero en una respiración normal, sin hacer fuerza, ¿ya? Normal. Pero si hablamos con la FF, es forzada, así que es una espirometría, ¿ya? Después también van a ver una espirometría que le van a ver siempre la relación de estos dos, que no es lo mismo que cada uno por separado. Cuando están en relación, van a indicar el porcentaje total de expirado, que se exhala en el primer segundo, ¿ya? Se combinan ambos y van a decir el volumen total que se expira en el primer segundo. Este nos va a indicar si hay un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Cuando hablamos de obstructivo, vamos a ver que la relación de estos dos está disminuida bajo el 70%, ¿ya? Y va a indicar que hay una dificultad del aire para botar el aire. Siempre que hablamos de obstructivo, cuesta botar el aire, como en un EPO, que respiran así, ¿ya? Después, el patrón restrictivo en esta relación, a diferencia del EPO, que se ve disminuida, se ve normal o aumentada, ¿ya? Y el solito, la capacidad vital forzada se ve disminuida en un patrón restrictivo. Entonces, en un obstructivo, estos en conjunto se ve disminuido, pero en un restrictivo, en conjunto se ve normal o alto, y la capacidad vital forzada en un restrictivo se ve disminuida, ¿ya? Va a indicar la dificultad que tiene el paciente para expandir los pulmones. A diferencia del otro, que cuesta botarlo, este va a costar tomar el aire, ¿ya? Por ejemplo, en una fibrosis pulmonar. Después, ya, comenzamos con las obstructivas. Entiendan bien que es una obstructiva, por favor. Entonces aquí hay una obstrucción del flujo aéreo durante la expiración, cuando botamos el aire. Afecta las áreas como los bronquiolos, los bronquiolos y los alveolos. Esto es muy importante. Que se ve afectado solamente los bronquios y los bronquiolos. Y a veces, muy a veces, los alveolos. ¿Ya? Nunca es como, ya, siempre el alveolo es una obstructiva. No. Solo lo vamos a ver en un EPO que el alveolo está comprometido. ¿Ya? Siempre va a ser el bronquio o el bronquiolo. Pero el principal que se va a ver afectado son los bronquiolos. ¿Por qué? Porque no tienen cartílago. Entonces, como no tienen cartílago, a diferencia de la tráquea y el bronquio principal, estos se van a colapsar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? El bronquio y la tráquea tienen anillo cartilaginoso
comprometer el alveolo. O quizás una enfermedad obstructiva que está muy avanzada y ya pasó al alveolo. Pero principalmente pasa más arriba, que es en los bronquiolos y en los bronquios. No se enreden. Solamente acá, obstructivo. ¿Por qué va a haber exceso de moco? Siempre le van a decir, oiga, ¿por qué uno tiene tanto moco cuando está resfriado? Y ustedes van a decir, no sé. Ya. Pero ahora sí van a saber y van a responder. Cuando ustedes tienen mucha secreción, es como una respuesta defensiva del cuerpo cuando uno tiene infecciones o algún factor irritante. Entonces el cuerpo va a notar que hay algo que está irritando o inflamando y va a generar moco como sistema de defensa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay una enfermedad inflamatoria se estimulan las células caliciformes, que son estas, que son las que producen el moco. Hablamos de los cilios de la primera clase, que recubren los bronquios. También dentro están las células caliciformes. Cuando uno tiene inflamación o algún factor irritante, estas se van a estimular y van a generar más moco. ¿Ya? A nivel fisiopatológico pasa acá. Y también puede pasar en la glándula submucosa, que está más dentro, ¿ya? Y van a producir más secreción de lo normal. Cuando hay factores irritantes como el humo del cigarro o contaminantes ambientales o gases, también van a irritar el epitelio y van a producir más moco como un sistema de defensa, ¿ya? Por eso también tienen que decir a los papás, camisa ropa. Si los papás fuman, ustedes le preguntan, bueno, o si los familiares fuman, ustedes le preguntan, ¿ya? Y cuando fuma, entra, se lava las manos, sí, y la ropa, y el pelo. Al final, todo eso va a producir daño y uno piensa que no, pero el olor ya es suficiente y es un factor irritante, ¿ya? Después, los virus y las bacterias hacen que el sistema inmune reaccione liberando citoquinas e histamina. Y esto también aumenta la secreción. Entonces tenemos que afecta a las células caliciformes, que afecta a las glándulas submucosas, las citoquinas y la histamina, ¿ya? En la fibrosis quística hay un defecto en el transporte de cloro, en la bomba de cloro y potasio. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿No le membranas las manos? Que hay una bomba. Ya. Eso está en varias partes del cuerpo y también en el sistema respiratorio. Cuando esto se ve afectado, también hace que la secreción se vuelva mucho más espesa y mucho más pegajosa. Y esto pasa en la fibrosis quística, que uno no les puede sacar esa flama porque están muy pegadas. ¿Ya? Está la fibrosis quística y la fibrosis pulmonar, y no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como muy marcado, una enfermedad obstructiva es el EPOC. ¿Ya? Todos saben lo que es el EPOC, no les puse el EPOC. Causa principal, el tabaquismo. Más del 80% de los casos el EPOC es por tabaquismo. Los que fuman acá, fisiopató del EPOC, hay un daño en las vías aéreas y hay una destrucción del parénquima pulmonar. ¿Qué es el parénquima pulmonar? ¿Alguien sabe qué es el parénquima? No. ¿Qué es la parénquima pulmonar? Siempre que hablemos de parénquima pulmonar, vamos a estar hablando de el alveolo y principalmente donde ocurre el intercambio gaseoso. A lo más el bronquiolo, pero el alveolo. ¿Ya? Eso es el parénquima pulmonar. Entonces, en el EPOC, solamente en el EPOC, vamos a ver que hay daño en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Pero principalmente es en las vías aéreas, como vimos que estaban los tráqueas, los bronquios y los bronquiolos. Va a ocurrir una bronquitis crónica, ya no se va a quitar jamás, entonces siempre va a haber un exceso de moco y va a estar inflamado el bronquiolo, ¿ya? Y también va a haber un enfisema, que esto es lo que solo ocurre en el EPOC. En otras enfermedades obstructivas no ocurre y se empiezan a destruir las membranas alveolares. Entonces los alveolos dejan de funcionar y deja de haber intercambio gaseoso. Solo en el EPOC, solo en el EPOC. ¿Ya? En el resto de las patologías solo es arriba. Después tenemos síntomas, tos crónica, expectoración y disnea. En la espirometría, la relación que les nombré antes va a estar bajo 70%, porque así se diagnostica una enfermedad obstructiva, ¿ya? Post-broncodilatador. Un EPOC también se va a exacerbar cuando hay infecciones. Un paciente hepático normal, si está con alguna infección respiratoria, va a caer al hospital, ¿ya? ¿Cómo tratamos un EPOC? Desde la parte kinésica, hay que ver, aquí les puse posibles tratamientos, pero usted la idea es que razonen. ¿Ya han visto formas de tratamiento kinésico? ¿Tipos de tratamiento kinésico? Ya. La idea es que razonen qué podrían hacer si tienen exceso
tienen una inflamación. ¿Qué tipo de técnicas y qué se les ocurre que podrían hacer con este tipo de casos? ¿Ya? Normalmente uno enseña técnicas de higiene bronquial. Y como al paciente le cuesta botar el aire, también le vamos a enseñar técnicas de cómo eliminar el aire, porque vamos a estar reteniendo CO2. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, cuando uno bota, chiquillo, cuando tienen que ver el tratamiento en un EPOC, ¿qué van a hacer para que pueda eliminar el aire que está reteniendo? Porque acá todo el rato van a retener aire y no lo van a poder botar. Entonces, ¿qué ejercicios se le ocurren para que el paciente pueda botar el aire? Puede ser labios fruncidos, que botan lento, respiración lenta prolongada, soplar un vaso o una botella como decía su compañera. Hay varios ejercicios que pueden ayudar para botar secreciones y además ejercicios técnicas kinésicas, ¿ya? Pero uno siempre tiene que educar al paciente con ejercicios que pueda hacer en su casa porque un hepático se le va a descompensar y va a necesitar y se va a acordar de ustedes todo el rato, va a decir lo que me dijeron aquí, no me estoy hablando. Y ahí le va a ayudar. Tratamientos farmacológicos. Van a tener corticoides inhalatorios. Normalmente les van a dejar algún corticoide permanente y también sistémicos cuando están exacerbados, ¿ya? Como prednisona, hidrocortisona y varios corticoides que existen. También van a tener broncodilatadores y anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son los que se encargan de la secreción mucosa, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Concentración. Van a tener control. Ojito aquí, asma bronquial. Ya, el asma bronquial funciona muy similar a un EPOC, pero acá también lo podemos ver en niños, en bebés. Pero, ¿cuándo se va a diagnosticar un asma? ¿Saben? ¿En qué edad es posible diagnosticar un asma? ¿Cuándo? Ya, el asma solo se puede diagnosticar con una espirometría. Entonces, si tenemos una boquita, no vamos a poder saber si es asmático, jamás. Hasta que el paciente ya coopere y le podemos decir sople fuerte, tome. Y eso más o menos a los 3 años, ¿ya? Y con la escala que era del puntaje, ¿cómo se llama? La no había una tablita que era por puntaje, que eran preguntas que él tenía que hacer a los macro o a... Ya, ese es el API positivo. Cuando los bebés son chiquititos, uno le hace una pregunta, el doctor en realidad, si tienen padre asmático, si tienen contaminantes, como todos los factores contextuales del paciente que van a presentir que quizás pueda ser después posible asmático. Entonces, esa es la tablita que usted piensa y uno lo califica menores a 3 años como un API positivo porque puede ser un posible asma, ¿ya? Ahí si quiere búsquelo, es una tabla que se llama API, ¿ya? Pero generalmente la espirometría es la única que puede diagnosticar un asma. Entonces, si los niños son más pequeñitos, que le van a decir que es un SBOR, porque es un síndrome bronquial recurrente. Y ahí uno dice, puede ser un asmático, o después, y le van a dejar siempre un corticoide de base, un inhalatorio, que no van a poder dejar de usar, y van a estar en seguimiento con el bronco en el consultorio hasta que cumpla 3 años y le puedan decir ya, ahora se puede hacer la espirometría, veamos si eres asmático o no, ¿ya? Entonces, hasta que ellos cooperen, vamos a poder saber en realidad si son el paciente asmático o no. Es reversible cuando una crisis asmática con los broncodilatadores sí va a ser reversible, pero si el paciente es asmático crónico va a tener que usar un corticoide de base sí o sí. Y si tiene un SBO y es recurrente, también le van a dejar un corticoide en PUF que va a ser permanente. Después, tratamiento muy similar al EPOC, vamos a tener que enseñar técnicas de higiene bronquial, entrenamiento ventilatorio con el vasito para que el paciente pueda mejorar la expansión pulmonar y pueda eliminar el aire y pueda eliminar las secreciones. Imagínense siempre qué está pasando dentro, por eso ustedes tienen que decir, ya me llegó un paciente obstructivo porque tiene asma o SBO recurrente, también es obstructivo el SBO, o una bronquitis. Ya, todos esos en pediatría van a ser obstructivos y ustedes van a decir adentro, ¿qué está pasando? Ya, está inflamado el bronquiolo, está lleno de moco dentro, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disminuir esa inflamación, atentos con el doctor, ¿qué le dejo indicado? Obviamente le tienen que dejar algún corticoide y un broncodilatador, ¿ya? Uno jamás en la vida le va a hacer quimio a un paciente si está muy inflamado, ¿ya? ¿Ustedes cómo van a saber si está inflamado? A la auscultación, ¿ya? Cuando un paciente está
no va a haber aire dentro, no va a ventilar nada. Van a escuchar que no hay murmullo pulmonar, no va a entrar ni salir aire porque el paciente está muy inflamado. Entonces a ustedes no se les ocurra apretarlo. Es siempre la embarrada que dejamos en la urgencia, que el kine va y lo aprieta y le hace kine a todos y se echa a la mitad de los pacientes. ¿Ya? Entonces ustedes si escuchan que hay sibilancias, que las sibilancias no revierten con la tos, porque no fueron sibilancias por secreciones, es sibilancia por inflamación. Y si hay inflamación, a ustedes no se les ocurre apretarlo porque va a inflamarse más y se va a cerrar y se va a ir a la OPC. Entonces jamás aprieten a un paciente si está con el murmullo pulmonar disminuido o está con sibilancias, porque les va a indicar obstrucción. ¿Ya? Después tenemos la bronquioextasis. ¿Saben qué es esto? Esto no es como una patología en sí, pero lo van a ver en conjunto con otra, por ejemplo con la bronquitis quística, con la fibrosis quística. Estas son dilataciones anormales en los bronquios porque se destruyen sus paredes. Esto pasa con infecciones repetitivas y con enfermedades genéticas como la fibrosis quística. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de base como la fibrosis quística, por ejemplo, va a pasar esto dentro, que se va a llamar, tiene una bronquioextasis. El paciente le va a decir, no, el doctor le va a decir, tengo un paciente con fibrosis quística y está con una bronquioextasis. ¿Qué significa eso? Que el bronquio y el bronquiolo se destruyen, entonces se dilata demasiado y dentro se llena todo de moco, ¿ya? Se ensancha mucho y se llena de moco. También se crean como en las paredes, se engrosan y se ponen un poco cicatrizales, ¿ya? Como que se fibrosan un poquito. Las paredes de los bronquios se engrosan y se ponen más duras y se llenan de moco. Acá, ¿cómo lo podemos saber si el paciente está con una bronquiectasia? Con una radiografía. Van a ver que los bronquios están mucho más anchos, ¿ya? El otro semestre, creo. No, la otra unidad les quiero pasar un poquito de radiografía para que sepan diferenciar los signos principales. ¿Lo están viendo en imagenología, no? ¿Sí? Ya, entonces les tienen que ver. Síntomas, van a tener tos crónica con expectoración bien purulenta y van a tener infecciones bien recurrentes, ¿ya? De tratamiento, lo mismo. Van a tener que hacer drenaje de secreciones, pero también pueden hacer posicionamiento, pueden hacer altos tipos de drenaje de secreciones, dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Y acuérdense que si no ventila, ustedes no lo tocan. Pero sí podemos hacer ejercicio del vasito. Si está inflamado, el vasito va a ayudar, pero apretarlo, no. Hasta que ustedes escuchen que está entrando y saliendo el aire bien en todo el pulmón, ustedes dicen, ya, ahora sí le puedo hacer esto. Como tips, siempre que haya un paciente asmático, ustedes pregunten cuándo inició el broncodilatador. Aproximadamente entre 24 y 48 horas que iniciaron el broncodilatador, ustedes no lo pueden apretar porque va a estar en su proceso inflamatorio, ¿ya? Así que ustedes no lo tocan y después de 24 y 48 horas usando el broncodilatador y que ventile la ocultación, ustedes le pueden hacer bien, ¿ya? No sean los clientes que se echan los pacientes. Después, farmacológico, lo mismo, van a usar corticoides, broncodilatadores y antibióticos solo si es que hay bacterias, ¿ya? Entonces le van a tomar un hemocultivo y si sienten que encuentran que hay alguna bacteria, van a pasar antibióticos. Después, la fibrosis quística, que no es lo mismo que la pulmonar. La fibrosis quística es obstructiva, es una enfermedad genética, autosómica. ¿Qué es autosómica? Que está alterado un gen. Altera el transporte de cloro y potasio, lo que hablamos antes, ¿ya? Cuando se altera esta bomba, va a producir secreciones más espesas, por ese aumento de mucus, porque está alterada la bomba de cloro y potasio. Esto se diagnostica con el test del sudor. Literal, aquí los van a hacer transpirar en el test del sudor, los meten a una salita con la temperatura muy alta y les miden cuánto cloruro tienen en su transpiración. Se la meten a un flaquito y la revisan. Acá ven el nivel de cloruro a ver si está alterada la bomba, ¿ya? Y además le hacen una prueba de mutación genética para ver si está alterado el gen CFTR. Este es el gen que se altera en el cromosoma 7 que va a diagnosticar una fibrosis quística, ¿ya? Tenemos de síntomas la tos crónica, las infecciones respiratorias, empiezan a bajar de peso y falla el páncreas. Esto es complicado de entender, pero falla el páncreas. También por el páncreas va a pasar secreción y va a pasar
secreción mucosa y no se va como a salir y va a quedar ahí como atascada, y eso va a producir que el moco se ponga mucho más espeso y el páncreas se bloquea y falla el páncreas. Eso principalmente pasa en la fibrosis quística. El páncreas falla y van a tener alteraciones del páncreas como la insulina, se vuelven diabéticos, bajan de peso. Esto pasa en la fibrosis. El tratamiento, aquí siempre el tratamiento va a depender de su evaluación, ¿ya? Si van a drenar secreciones, si van a dejar ejercicios ventilatorios, todo se va a ver dependiendo de cómo ustedes lo evalúen al principio. De tratamiento también van a haber anticolinérgicos, corticoides, broncodilatadores, antibióticos. Normalmente están infectados con pseudomonas, se llama la bacteria. Lo van a ver mucho en adultos, están todos con pseudomonas. Aquí le tienen que dar sí o sí antibióticos. Y hay tratamientos de base que va a modular la mutación genética, pero no lo va a sanar jamás, esto es para siempre. Pero lo va a modular un poquito y esto se toma como para siempre, un tratamiento permanente que va a modular la alteración genética, ¿ya? También van a ver como los dedos del palillo de tambor. Cuando miren a un viejito va a tener los dedos así. Y también lo van a ver en jóvenes si tienen fibrosis quística. También lo ven en hepáticos. Cuando hay una alteración en el oxígeno y no está llegando como corresponde, los dedos empiezan a alterarse, porque hay alteración en la perfusión distal, ¿ya? Entonces se ponen así los dedos. Después, mesenterias obstructivas ocurren solo en los bronquios, los bronquiolos, principalmente los bronquiolos, y solo en el EPOC ocurre en los alveolos, porque se destruyen, ¿ya? Después tenemos las restrictivas. ¿Cuáles son las restrictivas? El pulmón no puede expandirse. En la obstructiva no podían botar el aire. En estas no puede expandirse el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de los volúmenes pulmonales, en específico en la capacidad pulmonar total. Aquí, ¿qué se afecta? El parénquima pulmonar. Ya les expliqué qué es el parénquima pulmonar, donde ocurre el intercambio gaseoso, o sea, en el alveolo, y la pared torácica. Cuando hay alteración en la pared torácica o en el alveolo, que no es lo mismo, no se confunda, va a haber una enfermedad restrictiva, ¿ya? Solo va a haber alteración en el alveolo cuando hay un EPOC en una enfermedad restrictiva. No se olviden eso. Imagínense que tienen un EPOC que obviamente está inflamado el bronquio y el bronquiolo, ¿cierto? Pero como es crónico y pasa en el tiempo y nunca se va a curar, obviamente se les va a dañar la parte más lejana del bronquio, que es el alveolo, porque el EPOC es una enfermedad que va a estar por muchos años, entonces al final igual se va a terminar dañando el alveolo, ¿ya? Pero eso no quiere decir que todas las obstructivas pase eso. Principalmente pasa en el EPOC porque es de larga estadía y al final se daña todo el pulmón. Pero en una restrictiva, es característico de una restrictiva que hay alteración en el alveolo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es restrictiva? La fibrosis pulmonar. Antes vimos la fibrosis quística, ahora vamos a ver la fibrosis pulmonar. Cuando hay alteraciones restrictivas, dijimos que costaba tomar el aire. ¿Por qué nos va a costar tomar el aire? Por muchos motivos. Pueden haber en el parénquima pulmonar o en la pared torácica. Primero vamos a ver las enfermedades que afectan la parénquima pulmonar, ¿ya? Vamos a empezar con eso. Entonces, cuando hay una restricción intrínseca dentro del pulmón, va a afectar el parénquima pulmonar. Eso pasa en la fibrosis pulmonar. Ya, la fibrosis es una enfermedad en el tejido pulmonar que se vuelve fibroso, cicatrizar. Entonces, aquí el pulmón en sí y todas sus partes del pulmón se van a volver muy fibrosadas y muy como duras, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? No van a poder tomar aire. El paciente le va a costar mucho tomar aire porque todas las paredes que son elásticas generalmente no van a poder expandirse. Eso se ve principalmente en una fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? El intercambio gaseoso se va a ver afectado porque los alveolos quedan como rígidos. El alveolo ya no se puede expandir como lo hace generalmente, entonces se empiezan a dañar y quedan como rígidos o encapsulados y se destruyen o quedan sin oxigenarse de forma adecuada.
Entonces, imagínense que el alveolo está duro, no se puede expandir, así que ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a respirar cortito. Le va a costar tomar el aire. Y ustedes siempre tienen que mirar cómo está respirando el paciente. Si está respirando cortito, le está costando tomar el aire. ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando y eso es algo restrictivo. Pero si el paciente está botando el aire, no hay cargador. Entonces, si el paciente está respirando muy cortito, quiere decir que está entrando poco volumen de aire dentro de un alveolo. No está entrando el que corresponde siempre, si va a estar respirando cortito. ¿Ya? Pero en una obstructiva, ¿qué va a pasar? Le va a costar botar el aire porque el bronquiolo va a estar con moco. Entonces va a costar que salga el aire. Imagínense que el bronquio está lleno de moco, va a botar el aire y va a sonar un silbido. En una obstructiva. La sibilancia. Que la sibilancia no pasa en una restrictiva. ¿Entienden esto? ¿O se lo digo? ¿Se lo puedo? Ya, ahí se lo pierdo. Ya, entonces el alveolo se vuelve más rígido, va a costar que ocurra el intercambio gaseoso, todo pasa en el parénquima pulmonar. Y una fibrosis la vamos a diagnosticar con un TAC de tórax, con una espirometría. Vamos a ver que la capacidad vital forzada está baja. Le hacen una prueba de DLCO, que esta mide el monóxido de carbono. Y para ver realmente si está pasando o no el oxígeno por el alveolo. Entonces, ¿qué le hacen? Lo hacen inhalar monóxido de carbono y ven si adentro ocurre el intercambio gaseoso y lo hacen botar el aire. Y ven cuánta cantidad de monóxido de carbono botaron según la que tomaron al inhalarlo. Entonces, si ocurre intercambio gaseoso, van a botar una cantidad muy similar, pero si no, va a estar baja y es porque no se está generando el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad restrictiva. Síntomas: van a tener disnea y tos seca persistente. ¿Ya? Van a tener todo el rato tos seca, porque va a estar todo tan inflamado que no se va a movilizar ni una secreción. Tratamiento: lo mismo, van a tener que ver cómo está el paciente. Si está muy inflamado, no va a tener ni una flema, así que no le van a ayudar a sacar secreciones porque va a estar inflamado. Pero sí van a necesitar enseñar ejercicio ventilatorio para que reexpanda ese pulmón, porque le va a costar mucho tomar aire. ¿Y qué ejercicio para reexpandir existe? ¿Conocen? Técnicas. Por ejemplo, uno que ocupamos harto es el Usmea, que se toma así 3 veces y la última profunda. Y ahí, ¿qué hacemos? Tratamos de tomar todo el aire posible y forzamos al alveolo a expandirse y al pulmón a expandirse. Y ahí, ¿qué le va a pasar al paciente? Se va a poner a toser porque va a tomar mucho aire que no está tomando generalmente porque está respirando cortito. Y así hay altas técnicas de expansión, también en lo que compresión-descompresión, pero con énfasis en la descompresión. ¿Le voy a enseñar esto? Vamos a repasar. La mano. Diga. Se supone que la fibrosis era cuando había una ruptura. Cuando se estiraba había una ruptura en el parénquima. Entonces eso hacía que así se volviera más fibroso. Si le enseñan técnicas de la expansión. Sí, no se dañaría más. No, porque ¿qué vamos a hacer? El alveolo que ya está muerto, ya no lo vamos a recuperar, es una enfermedad que va a estar para siempre. Pero ¿qué vamos a hacer con los alveolos que están sanos? Los vamos a ayudar a que se reexpandan, porque si no lo ayudamos, el paciente no va a respirar nada. Entonces los alveolos que aún están dañados, porque el paciente no se nos va a morir, está vivo. Así que hay aún hay alveolos que están funcionando. Esos hay que ayudar a que se reexpandan. Y las paredes del músculo que también están fibrosadas, las paredes del pulmón, también hay que ayudar a que se reexpandan, porque esas no se van a fibrosar tanto. Entonces hay que ayudar a que se reexpandan y que no pierda su distensibilidad. Esto es lo que se va afectado principalmente, la distensibilidad. ¿Ya? Pero está bien, dan todas las preguntas que tengan que hacer. No, pero no se le van a destruir los otros alveolos porque usted está ayudando a tomar aire. ¿Ya? ¿Y cómo facilitó una ventilación de ganas? El facilitador, el que funciona, sí, le va a ayudar el triclo, por ejemplo, que levanta las pelotitas. No, pero por ejemplo una ventilación mecánica. Sí, también le va a ayudar, pero al final la ventilación mecánica que tiene el paciente se da. Y ahí él hace todo el ventilador. Y ahí uno que hace, ve la relación, que debe hacer de la capacidad vital forzada con el BEF1
Uno lo ve cuando va a poner un ventilador y ve qué tan alterada está la toma de aire. Entonces uno le programa al ventilador cuánto aire va a hacer que tome el paciente para que el alveolo se expanda. ¿Ya? Pero sin colapsar. Uno no lo puede colapsar, porque igual ahí se lo va a echar. Pero uno jamás con un ejercicio va a hacer que el alveolo se colapse, pero así con una ventilación no puede. Por eso uno tiene que saber y no poner al lote los parámetros. ¿Ya? Y eso igual se va midiendo, como te va viendo, siempre hacer pruebas antes. Ve que el alveolo no se colapse con el ventilador y ahí usted lo pone lo suave que logre que el paciente tome aire. ¿Ya? Sí, pero no es que se lo puede. Bien aquí. Pregúntenme. Después, síntomas, y tratamiento. Ya, pues chiquillas, la picoña. Tratamiento farmacológico, vamos a tener los antifibróticos. Por ejemplo, está la pirfenidona. Esto no le va a quitar que se fibrose el pulmón, pero sí lo va a ayudar a que no se fibrose tanto con el tiempo. ¿Ya? Eso lo dejan como de base. Y le van a dejar corticoides y cosas solo si es necesario, viendo el TAC y viendo los exámenes. Después, la neumonía. Importante, atención. La neumonía es una infección en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Siempre que les llegue un paciente con una neumonía, ustedes van a decir es restrictivo. ¿Ya? Pero si les llega un paciente con una neumonía y además con una alteración, por ejemplo, con un asma de base, ¿ahí qué van a decir? Es mixto. ¿Pero qué es principal? ¿La neumonía o el asma? El asma. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá producido la neumonía? Porque el paciente es asmático, entonces no botó las secreciones, porque no tuvo su química. Entonces se llenó de secreciones y se produjo una neumonía. Entonces ahí a ustedes no se les vaya a ocurrir decir que es un patrón restrictivo, porque no, hay un asma de base que el asma está produciendo que ocurra una neumonía. Entonces sería secundaria la neumonía, ¿ya? Sería mixto, pero aquí principalmente es obstructivo. Ya, entonces, en una neumonía, si fuese solo una neumonía, hay una infección en el parénquima pulmonar y va a producir que se inflame el alveolo, pero se va a inflamar por moco o por líquido, ¿ya? Eso pasa en una neumonía, van a tener esto lleno de secreciones. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a llenar de líquido, de pus, y las células no van a poder trabajar bien, van a estar inflamadas y va a estar generando mucho moco y va a alterar el intercambio gaseoso. Está pasando en el parénquima pulmonar. Pero, ¿qué pasa? El paciente tiene tos seca en una neumonía. No van a ver que el paciente esté todo el rato con flema si el paciente le llega recién. ¿Ya? Hay neumonias aspirativas, hay neumonias virales y hay neumonias bacterianas. Tienen que saber qué neumonía le pasó al paciente, si se atragantó con la leche, si se pegó un virus o si se pegó una bacteria. Generalmente cuando tienen bacterias sí van a estar con secreciones bronquiales, ¿ya? Porque además va a estar afectando más arriba. Pero normalmente una neumonía le lleva con tos seca porque está inflamado el alveolo y no van a poder ni siquiera botar las secreciones porque van a estar respirando muy cortitos y no van a poder hacer nada. Hasta que esto se desinflame o tratemos una neumonía si es que es bacteriana con antibióticos, esto va a recién empezar a liberar y va a poder botar secreciones. O a veces la neumonía se les va para la casa y nunca bota secreciones. Pero en el rayo se va a ver todos los alveolos y todos los bronquios llenos de secreciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Viendo los síntomas. Va a tener en el TAC de tórax, se va a ver clarito, en la radiografía se ve clarito la neumonía, se ven focos de condensación súper marcados. ¿Ya? No es como el arbolito que se ve como, no, se ven focos de condensación. Después también le pueden hacer un panel viral. El panel viral le va a decir qué tipo de virus tiene. Vamos a saber si es una neumonía viral. Y también le van a tomar un hemocultivo que esté por sangre y van a poder saber si tiene algún tipo de bacteria. Estas son las principales que van a ver. Yo tengo todas estas en el hospital. El micoplasma, el estreptococcus, toda esta y cada una tiene su antibiótico para tratarse. ¿Ya? Si es bacteriana, puede tener cualquiera de estas, son súper infecciosas. Y estas sí van a generar que el paciente tenga mucho moco. Síntomas, van a tener fiebre. Ahí también van a poder decir, está con neumonía, está con fiebre. Ustedes van a decir, me lleva el paciente con fiebre.
se escucha inflamado, debe ser una neumonía. Síntomas principales. No siempre va a ser tos seca, a la larga puede pasar a productiva, pero al momento agudo, tos seca. ¿Ya? Van a tener disnea, le va a doler el pecho, le va a costar respirar y va a tener fiebre. Tratamiento: ejercicios ventilatorios, educar sobre la higiene bronquial y solo si es necesario. Y farmacológico le van a dar antibióticos solo si es bacteriana, corticoides y broncodilatadores. Ahora, vimos cuando se ve alterada restrictivo, acuérdense que es tomar el aire porque se afecta el parénquima pulmonar. Y entonces son factores intrínsecos. Ahora vamos a ver los extrínsecos. ¿Qué pasa afuera que puede estar provocando que el paciente no tome aire y igual va a ser una enfermedad restrictiva? ¿Ya? El pulmón va a estar sano, pero no se va a poder expandir bien por otras causas. Vamos a ver, por ejemplo, un paciente con escoliosis, un típico paciente con escoliosis, miren ese pulmón. Está todo apretado. Entonces, ¿cómo va a estar respirando? Cortito. ¿Le va a costar tomar aire? Sí. ¿Y por qué? Porque tiene una escoliosis. ¿Ya? Puede tener una cifosis, obesidad también, porque no solo va a estar gordito, sino que va a haber aumento de grasa en toda la parte respiratoria, en toda la pared torácica. Entonces también va a disminuir la capacidad pulmonar y va a empezar a respirar más cortito. Un paciente obeso. Así que si le llega una vez con un EPOC, ¿qué van a decir? Baja de peso. Una obeso con un EPOC, ¿qué van a decir? ¿Qué puede ser lo principal? Yo me jugaría por el EPOC, porque el EPOC es por tabaquismo y eso pasó toda su vida y lo produjo el EPOC. Y la obesidad también le va a estar formando un patrón restrictivo, entonces ahí ya sería mixto oficial. El tórax en embudo, que es una alteración que se ve en el rayo, y enfermedades neuromusculares. Entonces tenemos enfermedades del parénquima pulmonar, que son las intrínsecas, las extrínsecas en la pared torácica, como la escoliosis, la cifosis. ¿Saben lo que es la cifosis? La escoliosis para los lados, la cifosis. Enfermedades neuromusculares, por ejemplo la distrofia muscular, la ELA, el Guillain-Barré, la parálisis diafragmática. ¿Qué pasa en estas enfermedades? ¿Por qué creen que el paciente va a estar restrictivo? Se ve afectada la musculatura, ¿no? Y ha sido el diafragma, ¿no? Sí, en una, por ejemplo, distrofia, en Duchenne, por ejemplo, el paciente progresivamente va a perder la musculatura de todo el cuerpo, cuando ya la pierde del pulmón y del corazón. Entonces, primero empieza con las piernas, los brazos, cuando ya empieza el pulmón, le va a costar tomar aire porque ya su cuerpo no está trabajando la musculatura, no está viendo distensibilidad. Entonces, obviamente no va a poder respirar bien y va a ser una enfermedad restrictiva. Y ahí necesitaría un ventilador, pero no le van a poner. Y ahí ustedes solo pueden ayudar con ejercicios ventilatorios para expandir ese pulmón, ¿ya? Lo mismo va a pasar en enfermedades neuromusculares. Así que si tienen un paciente con PC o lo que sea, siempre de base va a ser una restrictiva. Y si le dio otra patología después, ya iba a ser mixta, pero producto de esto, ¿ya? ¿Qué pasa con las restrictivas? En general, vamos a ver como fisiopatología que hay una disminución de la distensibilidad, entonces nos va a costar tomar aire. Chiquillas, ¿saben? Adelante la otra. Ya. Hay una disminución de la distensibilidad, entonces cuesta tomar aire. La compliance o la distensibilidad, como se lo enseñé, va a estar disminuido, ¿ya? Va a disminuir también la capacidad pulmonar total, la capacidad vital y la capacidad visual funcional. Estas tres se van a ver afectadas principalmente en una enfermedad restrictiva. El patrón de ventilación restrictiva con volúmenes bajos, pero se ve la relación BEF, la que les pasé, va a estar normal o aumentada. Cuando la relación BEF se ve que está baja, es una enfermedad obstructiva. Cuando está normal o alta, es una enfermedad restrictiva a la espirometría, ¿ya? En caso avanzado va a haber alteración de la hipoxemia, porque no van a estar oxigenando bien. ¿Cómo se diagnosticaba entonces las restrictivas? Con una espirometría
van a ver esos signos que les nombré recién. También se puede ver la difusión del dióxido de carbono para ver si hay compromiso alveolar. Van a tener que ver un rayo o un TAC para ver si el paciente está fibrosado o si hay otras patologías. También van a ver un rayo si hay escoliosis, van a ver un rayo todo. Si hay hiperinsuflación, porque las costillas se ponen más horizontalizadas. Si hay hiperinsuflación, ¿ahí qué podría ser? Obstructiva, porque retienen aire. ¿Ya? También van a ver los gases arteriales, que va a haber baja de oxígeno. Ya, como resumen, atención. Ya. Dificultad para sacar el aire en las obstructivas, en las restrictivas dificultad para expandir los pulmones, se van a volver rígidos. Bueno, es lo mismo que les pasé, pero les sirve como tablita de resumen. ¿Cuánto hay? No, 10. Ah, justo. Ya. Faltaron 2, pues sí. Ya, en pareja. Y aderen al tiro con el control para que lo hagan tranquilos. Parejitas, parejitas. Ya, guarden el